Hablar de adoración en un contexto entendible al oído humano es un tanto difícil. Yo entiendo que para hablar de adoración, usted tiene que ser un hombre o mujer de adoración. La adoración no es algo que se explica tan sencillamente. La adoración es algo que quizás ni siquiera se enseña. La adoración es algo que se siente. La adoración no es algo que se plasma. La adoración no es algo que se aposiciona. La adoración es algo que emana. Es muy difícil en el contexto literario poder hablar de adoración y que sea entendible a una persona que no conoce la adoración. Yo entiendo que para hablar de adoración usted tiene que ser una alma que conecta con lo eterno, porque la adoración es conectar con lo de arriba. La adoración es desconectar de lo humano. La adoración es conectar con el reino para materializar lo que en tu condición de adorador tú puedes posicionar. Por eso yo entiendo que la palabra adoración no simplemente encaja un marco de cantar bonito. La palabra adoración encaja una esencia de conectar con el Padre. El diablo conoce este contexto. Por eso te da tanta brega levantar la mano en la congregación. El diablo conoce lo que es la adoración. Por eso te da tanta brega que te salga un aleluya genuino. El diablo sabe lo que pasa cuando tú abres la boca. Él conoce el contexto de la adoración. Algunos manuscritos dicen que mientras él moraba bajo la sombra del Omnipotente, podía ver lo que producía la adoración al Padre. Lo adoraban 24/7, provocaban algo en el Padre, pero aquella adoración estaba emanando de seres que no conocían lo que era una nevera vacía. Estaban adorando seres que no conocían lo que era un matrimonio destruido. Estaban adorando seres que no conocían lo que era la miseria. Estaban adorando seres que no conocían lo que era la enfermedad. Y Dios dijo, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Le dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Escuche bien. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se necesitaban adoradores que por encima de las calamidades, que por encima de las adversidades, que por encima de las enfermedades dijeran, yo vine a adorar a Dios. En los tiempos antiguos era difícil conceptuar una idea de la adoración, pero se entendía que cuando se adoraba producía algo. La gente poco preguntaba de esto, pero sabían que cuando adoraban se producía algo. Cuando adoraban se cambiaba algo. Cuando adoraban algo podía suceder. Alguna bendición podía llegar. Había un rey llamado Josafat. Josafat tenía errores como cualquier ser humano, pero tenía un concepto muy claro sobre lo que era la adoración. La Biblia dice que cuando tomó la posesión del reinado, hizo todo lo adecuado que había que hacer por tradición. Cuando usted llegaba a la silla, cuando usted llegaba a ser rey, la Biblia dice que buscó arcos, que buscó hombres, que buscó gente de guerra, cuántas armas, pero entendía el concepto de que aunque tuviera muros gruesos en el reino, aunque tuviera armas, aunque tuviera gente de guerra, entendía que si no adoraba a Dios, el hombre sabía que su posición tradicional tenía que hacer este concepto. Era una tradición. Reclutar más soldados, buscar más armas, pero él sabía, él decía, yo voy a hacer todo esto, pero si mi reino no está fundamentado en conectar con la adoración, que va a ser el mejor instrumento de guerra, no va a valer flecha, no va a valer arco, no va a valer lanza. Si yo no adoro a Dios, mi reino se va por el acantilado. Hay gente que vinieron a entender el concepto claro de la adoración. Mira, hay gente aquí que quizás esté en pago, pero una adoración dijo, te voy a dar 20 años más
más de vida. Hay gente que están aquí que debieron estar destruidos, pero una adoración dijo: te voy a levantar. Hay gente aquí que quizás debieron estar no sé en qué situación, pero una adoración al Padre activó lo profético de Dios. Josafat entendía el concepto. Era muy importante conectar con la adoración a Dios. La creación de la adoración genuina era algo necesario. Por esa razón usted ve gente que aunque le pase lo que le pase, tienen una sonrisa. Aunque le suceda lo que le suceda, tienen una sonrisa. Hay hermanos que tú deseas verlo guapo. Tú no tienes conciencia de haberlo visto en ninguna situación donde engurruñe la cara. Hay gente que viven con una conexión que nadie lo desconecta. No hay demonio, no hay chisme, no hay vecino, no hay radio, no hay prillé, no hay gagá. Nada lo desconecta del cielo. Dios decía: yo necesito adoradores genuinos que me adoren en ese espíritu. Eso fue lo que pasó con la mujer de Samaria. Si usted se pone a analizar el contexto de esta historia, se va a dar cuenta, Marcos 6:4, que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes pueden ir a cualquier lugar, pero a Samaria. Pero en el capítulo 4 de Juan pasó algo raro. Diga raro. Raro. Y es que Yeshua se para en un pozo a hablar con una mujer de Samaria. Y mientras están estableciendo esta conversación, me llama mucho la atención Juan capítulo 4 versículo 19, que la mujer le dice: mira, tú pareces como profeta, porque nuestros padres adoraron en este monte de la heredad de Jacob. Y él le dijo: tú no estás entendiendo el concepto de lo que está pasando aquí. Se necesitan verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Yeshua le estaba diciendo: adora con el espíritu, adora con lo que tú estás dentro. Pero ¿cómo adoro con la verdad? Adora de verdad. No levante la mano cuando el pastor entre, no levante la mano cuando el líder te esté mirando. Métele con lo de adentro, conecta con el cielo. Se necesitan adoradores que adoren en espíritu. Esto no es cuestión de que si el pastor te miró, tú cierres los ojos. La adoración no se finge. Yo intenté en dimensiones articular este tema. Y yo decía: Dios mío, ¿cómo yo canalizo la palabra adoración y la llevo a instrumento para yo poder guerrear? En dimensiones desconecté del cuerpo. Escuche bien esto, por favor, esto es serio. Y escuché algo que me susurró a mi oído. Me dijo: no, es que lo estás conceptuando mal. Y yo decía: ¿cómo así? Es que adoración tú no lo puedes llevar al plano de ser un instrumento. Y yo decía: ajá, ¿y cómo este asunto entonces? Es que el instrumento eres tú y la adoración tú la tienes por dentro. La adoración no es un instrumento, tú eres la adoración. Tú eres la adoración. Lo que tienes por dentro es lo que conecta con guerrear a través de tu... Por eso entendí que hay gente que tan solo con el pensamiento materializan cosas. Hay gente que piensan en voz alta y dicen: Dios mío, si me llamaran del trabajo hoy y a los 15 minutos llega la llamada millonaria. Hay gente que piensan en voz alta y dicen: Dios mío, si sucediera hoy y en fracciones de segundos sucede lo que pensaste. Muchacho, muchacha, no es que simplemente tú estás pensando algo, es que cuando tú conectas, tú eres un imán que atrae la bendición. Tú eres un imán que atrae la prosperidad. Hay adoradores genuinos que van a adorar al Padre en ese espíritu y en verdad. Tu adoración es tu mejor instrumento. Baruch Hashem Adonai. Siento la esencia de la Insof en esta casa. Hay cosas que quizá usted no le entienda. No le entienda nada, hombre, nada más siéntala.
Hay cosas que quizá a usted le resulten raros, no quiera comprenderla, nada más aplíquela. Pero yo siento a Dios aquí, y hay cosas que después de hoy no van a ser iguales. Yo declaro por el poder de mi palabra, como sí, como dijo el profeta Elías, que sabía su posición. Yo activo mi posición en el reino hoy, en esta casa, y declaro un antes y un después. Declaro que la antesala para el congreso que viene va a ser algo que va a marcar, va a ser algo que va a trastornar, va a ser algo que va a remediar. Yo declaro por el poder de la palabra, yo declaro por mi posición que lo que viene para esta casa va a ser evidente, no solamente para San Pedro, no solamente para estas proximidades, para el mundo, para las naciones. Yo declaro, declarando y activando mi posición en el cielo, de que todo lo que entre aquí no va a salir igual. Hay una corriente de Dios que le va a activar la adoración a mucha gente. Lo que antes te molestaba, ahora te va a hacer reír. Lo que antes hacía que tú bebías una pastilla, ahora te va a hacer botarla. Lo que antes no te dejaba dormir, te va a poner a dormir como un angelito. Declaro que el río de Dios, después que finalice este Sukkot, esto va a ser diferente. La Biblia dice que Dios llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y hay gente aquí que están viendo lo que realmente es esto. Hay muchos que están viendo estas cuatro paredes, pero hay otros que están viendo cosas diferentes. Hay uno loco aquí metido en visión. Hay una gente, Raymond, loca aquí, que no están viendo cosas como quizás tú y yo la vemos. Aquí hay gente que están viendo otro tipo de cosas. Hay gente que simplemente están viendo este templo, pero hay otros que están viendo templos. Hay otros que están viendo áreas de psicología. Hay otros que están viendo áreas de recreo. Hay otros que están viendo áreas de refugio. Aquí hay 2 o 3 locos que no simplemente están mirando el templo, están mirando las cosas que no son como si fuese. Yo vengo a declarar que la unción de esos adoradores va a conectar y va a poner a vibrar a todo el que no se ha metido en la visión. Habrá alguien listo aquí hoy.